sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hit Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La Gran Invocación, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra, desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra, desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Hola, ¿cómo están todos, queridos oyentes de Radio Mantra FM? Está comenzando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad, como todos los miércoles, a las 13 horas de Argentina. Agradecemos a todos la posibilidad de este programa, en especial a Radio Mantra, a todo el equipo técnico que nos brinda la oportunidad de reunirnos aquí en este espacio. Agradecemos a todos los que hacen posible el programa investigando textos del tema de la semana, a los que se sientan aquí a la mesa a hablar sin vergüenza y a todos los oyentes, ¿por qué no? Que son los que nos impulsan, acicateándonos, preguntándonos, sugiriéndonos y a veces llevándonos la contraria, ¿no? Porque lo ven al tema de otra manera. El asunto es que el tema se plantee, esté sobre la mesa y que todos investiguemos. Así que sin más, vamos a ver quién hay aquí alrededor de la mesa. La tenemos a Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, encantada de estar un día más aquí con vosotros. Además que estamos todavía celebrando el cumpleaños de los 10 años de Sirviendo a la Humanidad. Yo no empecé en aquella época, pero bueno, la verdad es que encantada de poder estar aquí ahora celebrando con vosotros y muy agradecida por la oportunidad. Así que, bueno, quizás Marcela, Jesús o tú mismo, Daniel, nos podáis decir algo más de este cumpleaños, si no ahora, pues más tarde. Hasta luego. Ok, sí, después más tarde hablamos un poquito. Marcela, ¿cómo va todo? Bueno, muy bien. Espero que se me escuche. Un poquito más cerca del micrófono. A ver ahí. Mejor. Bueno, muy bien, Dani, esperando que se me escuche y muy contenta porque hemos celebrado los 10 años del equipo de Sirviendo a la Humanidad. El tema que traemos hoy es un tema muy, muy misterioso, como siempre, que tratamos de ir develando entre todos, y gracias a la investigación que realiza el equipo podemos
conversar sobre esto. Así que bueno, muy contenta y muy agradecida, Dani, a la vida por este momento, ¿no? De estar juntos. Entre las investigadoras de textos tenemos en el equipo a Maggie y Josefina de Colombia, y ahora se ha unido Noemí de España. Muy feliz cumpleaños a ellas también, que son parte del equipo. Y aquí alrededor de la mesa entramos en la nueva normalidad, así que Jesús Arcana nos acompaña un miércoles sí, un miércoles no, hoy está ausente, le mandamos un gran saludo a él también, y a todos los que pasaron, ¿no? En alguna época por Sirviendo a la Humanidad, un cumpleaños, unas felicitaciones para todos. Pero el que sí está en la mesa es Jesús, el de Sevilla. Iglesias, ¿cómo estás, Jesús? Pues muy bien, y haciendo un poco de secretario en ausencia de mi tocayo, habría que decir que estamos en el programa 492 de Sirviendo a la Humanidad, o sea que habría que decir también que 492 agradecimientos profundos, grandes, porque estos son muchos latidos, pero un solo corazón. O sea que nosotros somos parte de Mantra porque siempre nos ha permitido ese estar, ese compartir, ese dar algo de nosotros. Y bueno, en esas invitaciones, algún bandido me invitó a mí hace 10 años y yo le escuché. Y hoy vamos a hablar de voces y de escuchas. O sea que adelante, Dani, muy contento. Sí, hablando de las escuchas y de las voces que nos guían, una de ellas ha sido desde el comienzo, hace 10 años, la voz de Maga, ¿no? Que nos impulsó cuando nosotros estábamos temblorosos de miedo, íbamos por el programa 25 y todavía nos iban los nervios, y bueno, ella confió en nosotros y llegamos a los 10 años y pronto a los 500 programas. Pero bueno, los festejos hay que hacerlo, pero tampoco generar ninguna satisfacción por 10 años, por 500 programas. El asunto es hacer día a día lo mejor que podemos y en el momento presente, como tú dijiste. Así que vamos con el programa de hoy, con toda la presencia. La voz del maestro, la voz del maestro es el tema que hoy presentaremos. Una definición de voz expresa que es un sonido producido por las cuerdas vocales, pero hay otras voces que no expresan las cuerdas vocales, pero que llegan de otra manera, como es la voz del maestro, ¿no? ¿Cómo es la voz de un maestro? ¿Cómo son esos sonidos? Todos podemos escucharla. ¿Qué dicen los que han escuchado la voz del maestro? Se dice que cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Que cuando está preparado, también ingresa en una rama. El discípulo está preparado cuando vive en profunda atención, en serena expectación, en silencio, que son notas características de la vida rámica. Vicente Beltrán Anglada tuvo contacto con su maestro. En la búsqueda realizada por el equipo de Sirviendo a la Humanidad, encontramos los siguientes párrafos. Y Vicente dice así: un día llegué a percibir nítidamente dentro de mí la voz del maestro, con su inconfundible sonido musical, y pude captar claramente cuánto él quería decirme. Y también nos dice: cuando habla el maestro, su voz crea un vacío. El vacío que crea un maestro es mágico. Dentro de una rama, cuando habla el maestro, habla de una manera que cualquier discípulo lo comprende en su propia lengua. Es un misterio iniciático, del cual se habla poco en los medios esotéricos. Sonidos, vacío, telepatía, expectación, comprensión, lengua materna, vibración, son algunas palabras relacionadas con el tema de hoy, que es la voz del maestro. Y bueno, ya vamos a conversar, vamos a leer algunos textos y luego conversamos aquí alrededor de la mesa y esperamos los comentarios de los oyentes en el chat
y si lo pueden hacer por otras vías, si están escuchando y viendo el programa por YouTube, bienvenidos son todas sus participaciones. Así que adelante con los textos. Bueno, esta conciencia o facultad mental fue desarrollándose progresivamente en mí, a medida que iba asimilando las técnicas del entrenamiento ashrámico. En un principio, los mensajes telepáticos recibidos desde la rama eran registrados muy débilmente dentro de mi cerebro físico, como los balbuceos de un recién nacido. Poco a poco, los mensajes transmitidos hallaron un mayor eco dentro de mi conciencia, hasta que un día llegué a percibir nítidamente dentro de mí la voz del maestro, con su inconfundible sonido musical, y pude captar claramente cuánto él quería decirme. Estos párrafos son del libro Mis experiencias espirituales de Vicente Beltrán Anglada. Y un segundo párrafo dice así: hay un cierto velo en lo que hace referencia a las verdades que allí se comunican. La mente del discípulo recibe todo cuanto puede recibir, y aunque la voz del maestro habla para todos, cada cual recibe lo suyo. Esto libra del peligro de la indiscreción, pues quien más recibe, más siente aumentar dentro de sí el poder de la responsabilidad. También son palabras de Vicente Beltrán Anglada, de su libro La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad. Y tenemos un tercer párrafo que dice así: una de las condiciones básicas de la enseñanza es la intensa expectación que se produce cada vez que habla el maestro. Sin darse cuenta, todas las facultades y capacidades de atención se abren al influjo de sus palabras. Raras veces se originan preguntas debido a que la mente superior, la que entra en juego en este sistema de enseñanza esotérica y de entrenamiento espiritual, cuando éstas se formulan, son siempre de interés general y es el propio maestro quien nos induce a formularlas. Bueno, pues este es un texto también de Vicente Beltrán Anglada, extraído de La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad. Bueno, el tema de los maestros, ¿qué tema, no? Ya lo hemos tratado en varios programas. Hay gente que cree en la existencia de los maestros, hay gente que no, hay gente que cree en Cristo, en Buda, fueron grandes maestros que aparecieron públicamente y dieron su mensaje, pero hay toda una enseñanza desde el lado esotérico de la existencia de los maestros como seres humanos perfectos, podríamos decirlo así, aunque ellos siguen evolucionando, que por haber alcanzado un determinado estado evolutivo pueden instruir y enseñar a los seres humanos que vienen detrás, que se convierten en discípulos cuando están preparados, discípulos de un maestro. Y el tema de hoy en esa relación maestro-discípulos es escuchar la voz del maestro, es la voz del maestro, cómo se percibe, cómo no se percibe. Ahí lo vimos a Vicente decir que al principio él escuchaba algunas cosas, unos balbuceos, después se escuchó nítidamente, ¿no? ¿Qué es lo que lo llevó a él a pasar de una situación a otra? Y bueno, a ver, ¿qué dicen los compañeros aquí de la voz del maestro? Vamos a empezar con Marcela, que ha preparado fundamentalmente el guión. ¿Qué te parece a ti, Marcela, todo esto? La voz del maestro ha sido un tema que a través de la investigación hemos ido develando, descubriendo de todos los párrafos que don Vicente Beltrán Anglada ha ido diciendo en sus conferencias. Una de las notas fundamentales
que me gustó mucho como para compartir, es que él percibía al maestro como un sonido musical y también que estos mensajes van telepáticamente y sin embargo, él nos va develando en el libro La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad, que dice que aunque estos mensajes eran telepáticos, se los escuchaba como una voz. Entonces, si nos ponemos en esa situación, ¿no? ¿Cómo será la voz del maestro? Es como que él a través de su obra nos va develando. Y otra nota linda que habíamos encontrado es que el maestro emite la voz y cada uno lo que le corresponde. Entonces hay una serie de misterios dentro de esta comunicación del maestro con el discípulo que recién es como que estamos comprendiendo cómo es. De todas maneras es que el solo considerar, ¿no?, esta comunicación como que la sentimos más cerca. Y después así otro misterio que fuimos descubriendo es que cada uno lo escucha en su lengua materna. Es decir, que él hablaba en catalán y lo escuchaba así, y otro seguramente en otro idioma lo escuchaba. Es decir, que hay todo un misterio en cuanto al sistema de comunicación entre el maestro y el discípulo. Una nota también muy importante que nos cuenta él es que cuando estaban en el Ayama y el maestro hablaba, había una serena expectación muy grande. Y ahí es como que nos va dando estas palabras que nos van como llevando a ese momento de la comunicación. Bueno, esto puedo compartir para que los demás también, Dani, sigan compartiendo. Sí, una pregunta para Carmen, es decir, el maestro se comunica con nosotros y dice, hola, ¿cómo te va? Hace mucho calor por ahí, ¿cómo salió el resultado del juego de fútbol del domingo? ¿O para qué nos habla el maestro? ¿Qué nos puede decir, Carmen? Bueno, realmente el tema del maestro, como ha dicho Daniela, es un tema muy profundo y muy íntimo de cada cual. Entonces, es como si fuéramos como un ser de tal elevada vibración que no se nos va a presentar para preguntarnos por cosas triviales o por cosas que no tengan importancia, sino realmente será para transmitirnos algo de su sabiduría que necesitemos en ese momento o para darnos indicaciones acerca de algún trabajo, ¿no? Entonces, evidentemente, relacionado con este ser o con esta, no sé si decir persona, pero bueno, es un alma ya muy evolucionada, ¿no? Hay muchas cosas que están enlazadas con esto, por ejemplo, el tema de la escucha. O sea, el maestro habla, pero tenemos que estar preparados para recibir esa voz, porque evidentemente si nosotros también estamos ocupados en temas triviales, pues ahí no nos llega nada. Entonces, son contactos que se producen porque hay cierto trabajo a realizar o ciertas indicaciones para nuestra vida. Podríamos hablar del pasado. Marcela ha hablado de Vicente, hay otras personas que escucharon esta voz del maestro, porque hay que aclarar también que esta voz nos referimos a una voz interna que uno siente dentro de sí mismo. No es un maestro externo. Maestros externos podemos conocer algunos, podemos escucharles también con esta serena expectación, pero a lo que se refieren estos párrafos de Vicente y lo que nos referimos aquí es escuchar la voz de ese maestro interno. Y para escuchar esa voz que nos llega, como decía, cuando hay algo importante y necesario que debemos de saber o debemos de integrar, pues ha de haber esa actitud de escucha dentro de nosotros, esa actitud silenciosa, y eso es lo que permite, esta actitud de la persona, esta actitud nuestra, es lo que nos permite fundirnos con el mensaje. Se habló de que a veces se escucha con palabras, como le pasó a Alice Bailey, que escuchó las palabras de Du Abdul, pero llegó un momento en que Alice Bailey ya no las escuchaba
como palabras, sino como ideas y conceptos que ella transcribía. Entonces, a veces escuchará como palabra, otras veces escuchará como una idea, una inspiración, y en la medida que vamos afinando nuestra capacidad de escuchar, sabremos de dónde proviene. Si proviene de nuestra propia alma, si proviene de algún compañero o compañera, o si es una indicación que proviene del maestro. Pero para llegar a eso, pues podemos todos darnos cuenta de que hace falta muchísimo discernimiento, muchísimo capacidad de escucha y capacidad de reconocer que nos está hablando y capacidad de integrar aquello que nos viene, porque ha de ser una vibración similar a la nuestra. Entonces debemos situarnos en esa vibración elevada. A ver qué opinas. Bueno, Jesús, te toca a ti. Sí, ¿Qué te parece todo esto? Te voy a hacer una pregunta difícil para compensar las que tú haces. ¿Has escuchado alguna vez la voz del maestro? Bueno, vamos a ver. Esa es una pregunta un poco particular. Eres un bandido, el mismo que me invitó hace 10 años a participar en el programa. Vamos a ver, mira, lo que sí que es verdad es que hay ciertos axiomas, hay ciertas frases que las encontramos en boca de muchas personas que son entendidas en muchos libros y que vienen a decir que algo que estamos muy habituados a escuchar, que es que cuando el discípulo está preparado aparece el maestro. Bueno, esta aparición, esta forma de presentarse, esta forma de tomar contacto puede ser de muchas maneras. Y esto es algo progresivo, como realmente nos indicaba Vicente en sus textos, que hablaba de que al principio eran pequeños balbuceos, como los de un recién nacido, que después se iba encontrando un mayor eco dentro de su propia conciencia, hasta que al final él reconoce nítidamente la voz del maestro. Es decir, a mí me gusta decir que la vida con mayúscula es la que está presente en todos nosotros, en todo lo que existe, y en esa íntima relación y vinculación, que para mí esta palabra tiene mucho sentido cada vez más, hay una vinculación extraordinaria entre todos los seres que existen y entre todos los estados de conciencia. Entonces, lo cierto y verdad es que hay una aproximación del ser humano cuando de alguna manera, a través de los procesos de maduración, de integración de sus vehículos, de su cuaternario inferior, a medida que este ser evolucionante, nuestra personalidad, va a través del servicio, del altruismo, de la generosidad, cuando va saliendo de sí mismo, cuando va callándose a sí mismo, lo cierto y verdad es que establece un vínculo de conexión primero consigo mismo, con su naturaleza superior a través de su propia, digamos, Trimurti de Atma Buddhimanas, a través de su propia alma. Y estas conexiones son reales. Pueden tomarse como meras hipótesis, pero lo cierto y verdad es que se nos invita a experimentarlo. Bueno, todos tenemos experiencias de uno u otro tipo. Lo que sí que es verdad es que esto no se trata de creer. A mí me pueden decir, mira, hay un país muy bonito que se llama Turquía y aparece en los mapas y créelo. Bueno, vale, mientras yo no vaya allí, yo puedo decir que me han dicho que hay lo que sea, una ciudad muy bonita. Se nos está invitando a que seamos nosotros parte de esa propia experiencia. Y esa experiencia tiene que ver con la maduración de nosotros mismos y con la capacidad de reconocimiento de lo que existe en la vida. Maestro tibetano, yo es una de las cosas que digo, una de las frases que se me quedó grabada a fuego, que decía que el sendero es que la evolución es el sendero de los reconocimientos que conducen a la revelación. Pues la revelación no es otra cosa que el tomar contacto consciente con la vida en todas sus apariencias, con todas sus cualidades y con toda su presencia.
Y el maestro es un ser real, no es un dicho, no es una palabra escrita en los textos esotéricos o no. Nosotros tenemos oportunidades de aproximarnos a ello, como tenemos la oportunidad de aproximarnos al corazón de las personas con las que convivimos. Es decir, podemos tener unos niveles de relación muy horizontales, muy periféricos, muy marginales, o podemos, cuando escuchamos con el corazón y miramos con el corazón, sentir el corazón de los demás. Y estamos estableciendo un vínculo más profundo. La voz del maestro nos va a hablar desde esa intimidad, desde esa profundidad grande, que hay que descubrirla y hay que simplemente sintonizar. Esto es un problema de sintonizar. El lema de mantra es sintoniza tu mundo interior. Bueno, pues esto es un problema básico de sintonías. Si estamos en una cierta vibración, que podamos captar cosas que sean distintas de nuestros propios discursos mentales, a lo mejor aparecen unas voces más autorizadas, más sabias, como la que decimos, como de la que tratamos hoy, que es la voz del maestro. Bueno, yo lo que podría complementar un poco es que cuando el discípulo o los aspirantes o discípulos espirituales, incluyendo a todos, queremos servir a la humanidad, nos planteamos qué tipo de servicio podemos hacer. Entonces, buscamos en los libros lo que dice el maestro tibetano, lo que dice Vicente, lo que dicen otros, y podemos decidir por uno u otro servicio que se indican los libros. Están los 9 puntos, los 6 del maestro tibetano y los 3 de Vicente, que aparentemente son para que las realicen todos los discípulos, pero nosotros leemos que en la rama de Vicente Beltrán Anglada, cada discípulo realizaba una misión de servicio diferente ahí donde vivía, ¿no? Donde estaba. Hoy el mundo está más interconectado que cuando Vicente nos habló de eso, pero un poco para descubrir el área o la esfera de servicio donde cada uno de nosotros tiene que actuar, es escuchar la voz del maestro, escuchar la sugerencia que el maestro tiene, porque el maestro no es alguien que hay que obedecer, sino que podría ser, por su propia experiencia y sabiduría, es el jefe del equipo de trabajo. Entonces, como él tiene más experiencia, más sabiduría, uno le dice, hola, fulano de tal, al maestro, ¿no? ¿Cuál es mi servicio? ¿Qué te parece que puedo hacer? Y él, con su infinita sabiduría, explica al discípulo qué es lo que puede hacer. Entonces, esa es la mejor área de servicio donde nosotros podemos trabajar. Pero claro, para poder escucharlo, como dijeron aquí, hay que estar muy atentos, muy en un profundo silencio o en una serena expectación para poder escuchar, si es posible, ¿no? Nítidamente lo que el maestro sugiere que nosotros hagamos, que nosotros sirvamos. Y siempre se ha hablado, ¿no?, del contacto con el maestro. Qué más maravilloso sería tener un contacto con el maestro, estar frente a él y que me diga cosas, y las cosas que me va a decir, cuál es el trabajo que me corresponde, y si tengo algún defecto que limita mi accionar en ese servicio que lleva a cabo en las ramas, me lo va a señalar y dice, trabájate esto, trabájate lo otro, y bueno, si nosotros realmente amamos a la humanidad, tenemos un profundo amor por la humanidad, por su dolor, por su sufrimiento, y queremos realmente servir, lo mejor que podemos hacer es profundizar el silencio para escuchar la voz del maestro y hacer aquello que nos corresponde. Una cosa más para decir es que en ese gran anhelo por entrar en contacto con el maestro y escuchar su palabra, a veces hay personas que lo desean tanto con el emocional que pueden generar una situación de sueño, de casi sueño, donde creen estar escuchando la voz del maestro. Y la voz del maestro siempre es para darnos más trabajo, para exigir que demos más de nosotros mismos, para que desenvolvamos nuestras cualidades. Nunca es alguien que nos va a complacer en nuestro deseo de ser grandes y decir, hemos tomado contacto con el maestro. Así que cuando escuchemos voces internas que nos parezcan que vienen o de nuestro maestro interno, el ángel solar, o del propio maestro dentro del ashram, tenemos que sopesar siempre
a ver qué es lo que dice, si nos impulsa a servir, si cuando llevamos a cabo esa tarea de servicio tiene una realidad y un peso importante, se va acrecentando ese servicio, es decir, la sugerencia del maestro puede venir de nuevo en la misma línea, acrecentando lo que estamos haciendo. Entonces, podemos con el tiempo, es un proceso, ¿no? Podemos con el tiempo ver que esa era la voz del maestro, porque al principio nunca se sabe de dónde viene la voz, ¿no? El maestro tibetano decía que hay 11 voces que se pueden escuchar en la mente, y dice, las únicas dos que valen la pena escuchar son las dos últimas, la voz del ángel solar y la voz del maestro en la rama. Y antes hay un montón de voces, son pensamientos que vienen y van por el plano mental, son las voces de gente desencarnada, las voces, qué sé yo, de algún instructor en el plano físico que es muy fuerte y se nos llega. Es decir, tenemos que ser muy humildes, y la humildad es la capacidad de reconocer realmente lo que hay dentro nuestro, y de esa manera podamos ir avanzando en lo que es la escucha del maestro. Yo diría que hagamos otra vueltita corta de cada uno. ¿Quién quiere seguir? Bueno, también para decir, Dani, que entre todas estas cosas que dice el maestro que recién has mencionado, algo interesante que hemos descubierto es que además el maestro sabe exactamente la situación del discípulo, y que de acuerdo a al complejo que está expresando el discípulo, también le hace esa indicación expresa con respecto a algún tema del plan jerárquico. De ahí que cuando, en el caso, por ejemplo, de don Vicente Berlanglara, que él cuenta en el libro Diario Secreto de un Discípulo, que es un libro póstumo, que él cuenta que el maestro le había dicho que tenía que escribir sobre el reino débico, y más o menos iba deslineándole, ¿no? Su trabajo, incluso su visita a la República Argentina. Entonces, dentro de esta comunicación que va realizando el maestro, hay algo que el discípulo puede ir realizando, como vos recién has dicho, que es el silencio, y una nota específica que surge en esa comunicación es la serena expectación. Entonces, en ese vacío que crea el maestro, que también lo hemos leído recién, es cuando surge todas las cualidades de la atención, de esa atención profunda, y que ayudan a la comprensión interna, esa comprensión que llega a través del corazón de esa voz del maestro. Entonces hay toda una serie de movimientos, vibraciones, comprensiones que se van develando en el momento que se va percibiendo esa voz del maestro, como algo certero, ¿no? Como una comprensión muy profunda e interna. Bueno, añadir un poco a lo que estaba comentando Daniel, que una persona, o podemos escuchar sobre esto, leer sobre el contacto con el maestro, el entrar en unas ramas, y puede que la personalidad tenga deseos de que esto se produzca, se ilusione, sea una forma de engrandecimiento de uno. ¿Y qué pasa? Que todo esto realmente nos aleja del contacto. ¿Por qué? Porque ese contacto no tiene nada que ver con nuestro deseo, no tiene incluso nada que ver con nuestras creencias sobre los maestros, sino es más fruto de una maduración interna y de un contacto con nosotros mismos, con nuestra esencia, nuestra alma, nuestro propio ser. Es decir, que está bien conocer estos temas, pero hay que estar al tanto y ser cautelosos de qué realmente está pasando dentro de mí, cuál es mi motivación y realmente dónde estoy enfocado. Estoy enfocado en servir a la humanidad, estoy enfocado en reconocerme a mí mismo y trabajar tanto mis cualidades como aquellas cosas en las que todavía fallo. Estoy comprometido en ese autoconocimiento que va a llevar, porque ese autoconocimiento nos lleva a una transformación por medio de la atención que ha mencionado Marcela, estar muy atentos a todo lo que es nuestro mundo interno, y en esa atención a nuestro mundo interno, una atención desapegada, neutra,
en ese autoconocimiento de cada uno de lo que nos pasa, por qué nos pasa, cuáles son nuestras verdaderas motivaciones. Entonces, eso hace que vayamos madurando, creciendo, transformándonos y en algún momento puede que oigamos alguna voz. Si oímos alguna voz, estar atentos a reconocer qué nos está diciendo, qué nos está indicando y de dónde puede proceder. Y también se dice que cuando ya oyes la voz del maestro, que ya no hay ninguna duda. Realmente hay como un reconocimiento, ya sabes de dónde es. Pero antes de llegar ahí, está todo ese proceso que es como no sé si decir trabajo, pero es como un proceso que vivimos cada uno con nosotros mismos, con un reconocimiento de aquello que somos en cada momento. Y si es profundo, nos va a llevar poco a poco, de forma natural, a los contactos que nos correspondan. ¿Qué te parece, Jesús? Pues sí, yo creo que hay una cuestión básica y fundamental. Quien se conecta con el maestro o a quien el maestro habla es a la propia alma, no es a nuestras personalidades. Ahí no hay parte. Tú lo preguntabas de una manera muy, en fin, sencillota al principio de tu intervención. El maestro no está para hablar de cosas triviales, el maestro está realizando parte de su propio propósito del plan y es en el plan, en el servicio en el que estamos eventualmente invitados. De manera es que es una relación de alma a alma, de un ser espiritual a otra alma que está en ciernes y en proceso de, digamos, de realización. De manera que esta es una cuestión muy importante. El deseo mata cualquier posibilidad de contacto. Sí, a mí lo que me pasa es que nunca sé si no es una voz, son ideas que me vienen a la mente, ideas de servicio, de dónde vienen, ¿no? Por ejemplo, en los últimos tiempos, la idea o la voz, si lo podemos llamar así, que me viene es servir en el campo de lo que es el Agni Yoga. Vivir el Agni Yoga en mi vida y tratar de lo que yo comprendo por mi propia experiencia y por la lectura de lo que es el Agni Yoga, compartirlo con los otros compañeros, con los otros caminantes del sendero. Y últimamente lo que me viene es, ustedes saben que el Agni Yoga es atención, serena expectación y adaptabilidad. Y la atención genera silencio. Cuando estamos atentos genera silencio. Y ese silencio es el silencio de la personalidad. Entonces en ese silencio se abre la puerta a toda la dimensión espiritual. Entre ellos el servicio en las ramas, ¿no? Y el contacto con el maestro y muchas cosas más. Entonces eso me ha llevado, junto con otros, a hacer cosas acerca de lo que es la meditación de silencio. Y yo hace 2 años ni pensaba hacer esto, y sin embargo ahora estoy haciendo esto. Ahora, ¿alguna vez yo escuché una voz inconfundible que era la voz del maestro que me decía, ¿haz esto? No, la verdad que no. Entonces, yo voy viendo cómo se va desenvolviendo mi vida, cómo se va desenvolviendo la actividad de servicio y cuán importante es. Me doy cuenta ahora que no soy solo yo ni mis compañeros que estamos viendo la posibilidad de la importancia del silencio, sino que hay muchos autores, incluso que no son del campo esotérico, que hablan del silencio, hablan de la vivencia del silencio, cómo se produce ese silencio que nos lleva a la dimensión espiritual, y provienen de las más distintas religiones y escriben libros que se complementan unos a otros. Entonces yo veo en ellos discípulos que están llevando a cabo alguna directiva general de estos tiempos de poner el énfasis en el silencio, en hacer el silencio, ese silencio profundo, lograrlo, si es posible, las 24 horas de nuestra vida, es decir, permanecer en serena expectación, que sería eso, mantenerse en el silencio de serena expectación, y ello con el propósito de que la voz del maestro, la voz de todos los maestros de la gran fraternidad, sean escuchados por los discípulos transmitan a la humanidad todo lo que eso involucra. Y si esa actividad de servicio que me parece que indica el maestro
nos aleja de los servicios tradicionales y eso nos crea problemas, bueno, no hay ningún problema. Cada uno tiene que escuchar la voz del maestro y hacer lo que el maestro le sugiere en cuanto a servicio. Bueno, y ya no me enrollo más, como dicen acá en España, y vamos a leer la primera noticia que creo que me toca a mí. La primera noticia con la imagen, eso, sintonías de unidad, ¿no? Vamos a la meditación del novilunio de Cáncer, la anterior, la imagen, al novilunio de Cáncer 2020. Los invitamos a participar en la meditación de novilunio de Cáncer el próximo lunes 20 de julio a las 8:20 horas de Argentina, donde vamos a realizar la meditación de novilunio y vamos a conversar sobre el tema la vinculación de los servidores del mundo. Es decir, cómo se vinculan los servidores del mundo entre sí, no acá la vinculación y la escucha del discípulo con el maestro, sino de los servidores entre sí, los discípulos entre sí, cómo se vinculan y cómo se refuerzan mutuamente. Bueno, los esperamos para conversar sobre este tema tan interesante el próximo lunes 20 de julio a las 8:20 horas de Argentina, por aquí, por Radio Mantra FM. Adelante, Marcela, con la siguiente noticia. Sí, con la imagen 8, para compartir el cumpleaños de Sirviendo a la Humanidad. Y ayer, 14 de julio, Sirviendo a la Humanidad cumplió años. Agradecemos a Maga, a Lili, a Radio Mantra FM, a todo el equipo de la radio, a Claudio, por esta oportunidad que nos brindan, poder llegar a ustedes, queridos oyentes, queridos amigos, y aprender juntos. Hemos desarrollado varios temas en estos años: el despertar del corazón, libertad, Agni Yoga, atención, serena expectación, adaptabilidad, alegría, luz, voluntad, Shambhala, ángeles, magia organizada planetaria, el silencio, los maestros, los misterios de la vida, entre otros temas. Son 492 programas y seguimos descubriendo juntos la sabiduría eterna como argonautas del espíritu. Hemos tratado de brindar lo mejor que teníamos disponible para acercarles la sabiduría arcana, la vivencia del corazón y la libertad. Cada mes por la radio realizamos también meditación Sirviendo a la Humanidad. Agradece a todos sus oyentes, ya que a ellos va dirigido todos los programas y nuestros mejores esfuerzos surgidos desde el corazón. Y también agradecemos a todos los que han participado a través de los años. No queríamos dejar la oportunidad de agradecer a todos y marcar el jalón de los 10 años, que se convierte en un punto de paso en ese movimiento eterno que significa la investigación y el descubrimiento de los misterios de la vida. Así que muchas gracias a todos los que nos ayudan y caminan con nosotros. Que sigamos juntos y unidos sirviendo a la humanidad. Invitar también a que visiten nuestro canal en YouTube, donde se encuentran muchos de los programas anteriores. Le paso la palabra a Dani a ver si quiere decir algo. No quiero decir más que lo que se dijo y ha sido un placer estar aquí en este programa. Hemos aprendido mucho, aprendemos mucho. Yo siempre digo en el grupo de la radio, el que más investiga, el que más aprende, porque es realmente así, ¿no? Buscando el mejor párrafo, el mejor texto que nos puede ayudar para disparar la conversación, ahí es cuando aprendemos. A veces enganchamos otro tema al lado de ese que vamos a elegir y permanentemente estamos investigando y aprendiendo, y así lo atestiguan Maggie, Josefina y creo que Noemí, que se nos ha unido recién. Y bueno, es todo un aprendizaje todo esto. No sé qué opinen Carmen o Jesús. Así es, y además es un trabajo de grupo muy hermoso, porque como decimos, cuando estamos aquí juntos hablando, pues se crea
esa afinidad y se crea como ese ambiente un tanto mágico que nos ayuda a ir desgranando cada tema. Así que, bueno, por mi parte, muy agradecida y muy agradecida a la labor del equipo, que ha sido incansable estos 10 años. Y bueno, lo que les queda, o lo que nos queda. Así que, muchas gracias a todos. Jesús. Pues nada, agradecer. Simplemente esa palabra yo creo que lo resume todo. Es un agradecimiento continuo porque esta oportunidad de estar juntos, de aprender juntos y de compartir y de, bueno, pues esta es una invitación que se ha mantenido gracias a Maga y a todo su equipo, a todas las personas que a lo largo de tanto tiempo han estado mostrando su interés pues por este compartir y del que nosotros somos la parte más pequeña y bueno, pues la verdad que muy agradecido. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, vamos a una pausa musical y enseguida volvemos con el segundo bloque. Adelante. Bueno, queridos amigos, en este festejo que estamos haciendo de Sirviendo a la Humanidad, 10 años que cumplimos y estamos abordando en este segundo bloque ya el tema de la voz del maestro. Un tema realmente muy íntimo, que nos invita a, bueno, pues a ese silencio interno, a que nos descubramos como ese aspirante o como ese discípulo que en definitiva al final viene caracterizado pues por una entrega, por un servicio, es un estado de conciencia que realmente al final es el sendero mismo. Se nos dice que tenemos que convertirnos en el sendero mismo y es realmente en ese sendero, que es un servicio discipular, donde aparecen esas voces de los grandes seres que por otro lado nos están buscando, nos están pidiendo, necesitan de muchas personas para que de alguna manera cada uno en nuestra pequeña vida cotidiana pues seamos receptáculos de ese propósito, de ese plan de servicio que
que nos tiene que abrazar a toda la humanidad como a uno solo, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a seguir, como siempre, nuestras dinámicas de leer unos pequeños textos y luego de reflexionar y compartir. De modo que creo que Carmen tenía el primero de ellos. Dice así: en virtud de mi personalidad, debo decirles a ustedes que cuando el maestro me está hablando, yo lo escucho en catalán. Y esto lo he dicho en mis libros y lo repito, que es de gran importancia la lengua materna, porque con esta lengua aprendí a pensar, aprendí a sentir y, por lo tanto, se ve que desde el ángulo oculto tiene importancia. Pero jamás lucharé contra este idioma o contra otro idioma. Al contrario, abogaré siempre por la ley del lenguaje universal. Son palabras de Vicente de su conferencia El triple mensaje para la nueva era. Daniel, tenías otro texto tú. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, dice así el otro texto. Poco tiempo después de esta entrevista, una entrevista que tuvo Vicente con el maestro, me sentí convocado por el maestro en forma muy particular, como seguramente había hecho con todos los demás hermanos del Asrama. Me saludó como siempre, muy afectuosamente, y después de unas breves palabras de cortesía con respecto al desarrollo de mi vida personal, me dijo muy seria y gravemente: te he convocado muy especialmente, pues vas a encargarte de hacer objetivo lo mismo que otros hermanos del triple proyecto de Shambhala. Vas a empezar por escribir sobre la vida de los ángeles y durante cierto tiempo tus conferencias irán matizadas por ese aspecto de la enseñanza esotérica. Esto está sacado del Diario Secreto de un Discípulo de Vicente Bertrán Anglada. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a ver, yo creo del primero de los textos que ha leído Carmen, a mí me llama fundamentalmente la atención las últimas palabras que nos dice Vicente, que en las que él siempre iba a abogar por la ley del lenguaje universal. Este lenguaje universal es la fraternidad. Marcela, ¿qué importancia tiene la fraternidad como modo de relación, de hablarnos unos a otros, de entendernos, de relacionarnos, de entender que somos uno, ¿verdad? Sí, Jesús tiene mucha importancia, y con respecto al tema ¿no?, de la voz del maestro y el lenguaje, creo que él lo expresó así, don Vicente Beltrán Anglada, porque llega un punto dentro de la maduración, ¿no?, espiritual del discípulo, donde su complejo para desglosar o para comprender este mensaje ya está tan afinado que rozaría, digamos, todos los planos superiores, por lo cual creo que cada uno recibirá en el idioma que le es más comprensible, pero a la vez cuando el maestro va expresándose y cada uno sabe lo que el maestro le dice, aunque la emisión del maestro haya sido una emisión grupal y hay una comprensión interna, es justamente porque ya has llegado a un punto donde puede comprender con claridad el mensaje. Esto del lenguaje universal también me recuerda, y el hecho de que cada uno recibiera el mensaje en su propia lengua, me recuerda a los pasajes que hay en el Nuevo Testamento en los que se decía que, bueno, una vez que el Espíritu Santo vino a los apóstoles, ellos tuvieron el don de lenguas, y que cuando predicaban o hablaban a cada una de las personas, estos recibían su testimonio en la lengua materna. De modo que este testimonio quizás de lo que sucedía tenga que ver, Daniel, pues con ese hablar del Espíritu Santo
de esa parte más interna, más relacionada precisamente con los estados superiores de conciencia nuestros. Es un proceso telepático, pero no es otra cosa que la parte de esa vinculación fraternal y universal en la que todos estamos conviviendo y conviviendo. Sí, esto de que el maestro habla o en Pali, o en Censar, o en sánscrito, que son los lenguajes sagrados en los que hablan los maestros, y que cada discípulo que no sabe nada de esos tres idiomas recibe en su lengua materna, Vicente en catalán, el otro discípulo en inglés, el otro en francés, el otro en italiano, el otro recibe en español, es un misterio increíble. Y lo que tú te refieres, Jesús, el don de lenguas, es otra cuestión, ¿no? Que tiene que ver también con la comunicación y la vinculación, que te gusta tanto hablar ahora, es la capacidad de hablar en cualquier idioma, ¿no? Es como que se despierta por la gracia o el toque del propio Cristo sobre sus discípulos, la capacidad de hablar en otras lenguas para transmitir el mensaje. Tal vez es simbólico, porque muchas cosas de la Biblia son simbólicos, y cada uno hablaba y los otros lo entendían, a lo mejor por telepatía, pero es muy probable que le hubiera dado el don de lengua, ¿no? Ahora, este asunto de escuchar la voz del maestro es sumamente importante. Es, digamos, de una importancia tan grande como el de que ante la situación tan crítica que vive la humanidad, que los discípulos de todas las ramas hagan lo que los maestros le digan, que los maestros entre sí están telepáticamente comunicados y saben lo que hay que hacer para el cambio de la humanidad, para trasponer la crisis, para salir exitoso de esta crisis de la humanidad. Los discípulos, cada uno tiene que llevar a cabo una tarea que se complementa entre sí con la del otro discípulo. Entonces, escuchar la voz del maestro con nitidad hace que nosotros nos aboquemos a vivir con atención profunda a las 24 horas de nuestro día y a vivir en un silencio tan profundo que la voz del maestro sea nítida. Es decir, dedicarnos no a leer, a estudiar y repetir sobre el silencio en forma intelectual, sino a ver lo que dice Vicente, lo que dice el maestro tibetano, lo que dicen otros autores, y llevarlo a cabo en nuestras vidas, es decir, la meditación de silencio todos los días, el vivir atentos y en silencio todos los días en nuestra vida cotidiana, que algunos dicen que no se puede, pues sí se puede, y ese es el mayor servicio que podemos brindar, lograr el silencio tan profundo que podamos escuchar con nitidez la sugerencia del maestro acerca del servicio para llevar adelante el plan de amor y de luz. Pues yo creo que más allá de que, bueno, esto sea un proceso de acercamiento, como bien señalaba Ricardo Alfonso en uno de sus mensajes, ¿no? Que él decía que hay señales que indican que un discípulo se está acercando a su rama, a su maestro, y que son el proceso de la revelación. Él decía también en su misma intervención que dice no siempre se escuchará al principio la voz del maestro, aún ya estando incluso en una rama. Él decía que son etapas de acercamiento y de conciencia. Y Carmen, yo creo que el maestro está presente también en la obra de redención que se está llevando a cabo por infinidad de personas de buena voluntad a través de sus actividades de servicio en todos los campos de la vida social humana, es decir, las ONGs, que hacen unos trabajos maravillosos. Podemos ver ahí la cualidad de la voz del maestro. Yo creo que debería de ser una de las formas en las que tenemos que acercarnos también al maestro, viendo la realidad de las transformaciones a través del servicio que se hace por parte de los seres de buena voluntad. ¿Qué te parece? Pues me parece, Jesús, que no sé, que hemos estado atentos porque me has preguntado lo que quería decir yo. Sí, precisamente estaba pensando en esto y me has hecho la pregunta tal cual. Entonces, estaba pensando que nosotros, bueno, las personas que escuchamos este programa u otros similares, nos atraen los temas esotéricos, ocultos, estos misterios, estas cosas
invisibles a los ojos materiales, pero visibles a poco que el alma se va despertando, pues nos juntamos con otras personas, compartimos un lenguaje común y bueno, y parece que nuestro servicio pues tenga que ir por ahí, no sé, por cualquier cosa esotérica. Y entonces yo diría, hay que practicar mucho la escucha ante todo a nuestro propio maestro interno, nuestro yo superior. Es decir, nosotros podremos haber tomado contacto con temas esotéricos, pero ¿es nuestro campo de servicio el esotérico o es otro campo de servicio o está combinado el esotérico con otras cosas? Es abrir mucho la mente. Lo digo también, Jesús, porque a veces en el campo esotérico hay personas pues, que hablan, que explican muy bien y eso nos puede inducir erróneamente a querer imitar a alguien. No se trata de querer imitar a nadie. En lo que es la evolución y el contacto con el alma, uno ha de ser muy auténtico a sí mismo y no querer ni actuar como el otro, ni hacer lo que el otro dice, ni fíjate este grupo que está haciendo, porque si no iremos picando de aquí y de allá, donde más nos atraiga la personalidad. Y no se trata ni de amiguismos ni de personalidad, se trata del contacto con nuestro yo superior, con nuestra propia esencia y con las habilidades que llevamos desde nuestro nacimiento y desde muchísimas encarnaciones. Tenemos cada uno ciertas habilidades para desarrollar en esta vida. Contactar con estas habilidades y ponerlas en el servicio allá donde sea. Recuerdo compañeros que del grupo externo de aquí de Valencia se han dedicado al trabajo en la ONG. ¿Por qué? Porque son muy buenos organizando, dirigiendo cosas, haciendo relaciones de unas asociaciones con otras. Si eres bueno en eso, haz eso, porque es tu campo de servicio. Pero hagas lo que hagas en el terreno que estés, pues el que es abogado, maestro, en una ONG, donde sea, el tratar de hacerlo desde una conciencia de silencio, es decir, no trabajo por mí mismo, no trabajo para un engrandecimiento de la personalidad, no persigo ningún deseo ya material de la personalidad, sino que aspiro a trabajar desde otro estado de conciencia, aspiro a trabajar para el todo, para la humanidad y aspiro a comprender esa íntima unión fraternal entre todos y ver que, en definitiva, lo que a mí me beneficia, lo que beneficia a todos, que todos estamos enlazados y que debo ser muy auténtico, muy auténtica a mí mismo, no seguir a nadie y tener la valentía de hacer el trabajo que mi alma me indica y en un momento determinado yo creo que esta alma va influenciada por el maestro, lo hagamos, no lo hagamos, pero en el momento que nos ponemos en marcha, el alma está en contacto con ese maestro, nos llegan las indicaciones y hay que tener mucho valor para seguirlas. Y a lo mejor no es el camino que todo el mundo hace y es un camino mío o es un camino que tengo que hacer yo. Pues si así lo siento, tengo que hacer ese camino. Gracias. Pues nada, muy bien. Ya ves que estamos sintonizados. Bueno, esta es la magia del grupo también, que pasan estas cosas, que se pregunta lo que el otro estaba esperando contestar. Bueno, Daniel, Marcela, ¿queréis leer alguno de los mensajes que nos han mandado en el chat nuestros queridos oyentes? ¿Dani? No se te oye, Marcela. Habla más alto. A ver ahí. Sí. Bueno, hay varios mensajes, Jesús. A ver, por ejemplo, Ricardo Alfonso, dirección ayuda a contactarse con el maestro y con el ángel solar. Después, Bernardo manda un caluroso abrazo a la radio y hace preguntas también sobre el ángel de la... Y está diciendo un trabajo juntos y unidos maravilloso de servicio. Gracias a todos por la oportunidad, que se nos permita seguir sirviendo muchos años más y gracias a los maestros por guiarnos, que dice Maggie. Y Dani dice en el silencio. Y bueno, a ver qué más. Bueno, siguen
agradecimientos y felicitaciones de Bernardo. Yo quería Noemí dice responderle, gracias también. yo quería responderle a Bernardo, que tiene muchas preguntas, lo cual es muy bueno. Le quería decir que entra en la página de Sabiduría Arcana, en el sector de Vicente Beltrán Anglada, y se baje la obra completa de Vicente Beltrán Anglada, que se puede bajar en Word y en PDF. Pero bajándola en Word, uno pone buscar en el programa de Word, buscar, y coloca la palabra censar. Y va buscando la siguiente vez en que aparece. Y entonces ahí uno lee en el contexto donde está explicado y uno aprende muchísimo. Lo mismo sobre el ángel de la presencia, sobre cualquier otro tema. Entonces, en Sabiduría Arcana, entrar a la izquierda, en el menú de la izquierda está la foto de Vicente, cliquear ahí y buscar obra completa de Vicente, bajar el archivo y ahí en ese archivo se busca. Algún día vamos a hacer algún video explicando cómo buscar en esa obra completa, pero todo el mundo sabe más o menos. Y Sí. un abrazo grande, querido Bernardo, seguí preguntándote toda la vida. Y bueno, ya... El último mensaje, Jesús, que me faltaba leer de Ricardo, antes de que Dani. Bueno, hay señales que indican que un discípulo se está acercando a su rama, a su maestro, y son el proceso de la revelación. No siempre se escuchará al principio la voz del maestro, aún ya estando en una rama. Muchas gracias por estos mensajes. Bueno, pues nos vamos al espacio sobre la libertad, que el tiempo vuela. Sí, Jesús, y durante todo este año 2020 realizaremos este espacio sobre la libertad, esperando que nos ayude a comprender su significado más profundo, su importancia y vivencia en nuestras vidas. La vida es libre, el hombre es libre, todos somos libres y esta genuina libertad debemos demostrarla si realmente queremos ascender por las cumbres silenciosas de lo eterno. Tienen que encender la luz de la libertad por todo el continente americano, nos dijo Vicente Beltrán Anglada. Así que, ¿por qué no empezar ahora mismo a descubrir los condicionamientos que nos impiden esta libertad? Hoy, en el espacio de la libertad, escucharemos un audio titulado La voz del maestro y la libertad de Juan Sánchez. Adelante, por favor, Maga. Sí. Cada día, al abrir el libro de tu vida, despliega sus hojas reclamando la libertad que te corresponde. Cada día, al desentumecer tu cuerpo, muestra al Hijo de la Luz que eres y que muestra su libertad. Cada día, al abrir tu comprensión a la vida, muestra la sabiduría que te has ganado en batallas milenarias. Muestra así al sabio que cobijas en ti, pero muéstralo con libertad, con la energía que la voz interior te sugiere. Muestra al mundo tu sabiduría al vestirte con las ropas del libre albedrío y permite que sea el broche de la libertad quien te adorne. Proclama al mundo la libertad y proclámala a través de la voz intensa, cálida y firme del Maestro que en ti se alberga, que ambos en tu corazón vibran en el mismo tono. Y observa que ello te une al propósito de la vida para el que naciste. Cada día permite que quienes comparten tu mundo se alumbren de tu luz cuando piensas, sientes y hablas. Y de la misma manera permite que la voz de tu corazón llegue a ellos como el eco agradable del Maestro que habla en el tuyo. Pero no permitas que esa voz sea como la del canto de un jilguero que se escuche desde una prisión. Que para quien escuche ese canto no le resulte alejado, sea antes bien sugerente y cálido por el amor que desprenda.
Vive tu creciente libertad. Vive la paz que siembra en ti la alegría del reencuentro, que sea divina. Y la voz del Maestro que ocultas en ti, exprésala en libertad, irrádiala como perlas que siembras en los surcos de la vida. Esa misma voz es la que te acompaña por la eternidad. Asume por fin que es la tuya. Sé como un ángel que baila su libertad al ritmo de la voz que lo acompaña con su cántico, que esa voz es la del Maestro que tú eres. Óyete pues. Queridos amigos, vamos a pasar al espacio de la meditación y para ello vamos a disponernos, a aquietarnos, a tranquilizarnos. Vamos a realizar una serie de respiraciones que tranquilicen nuestro cuerpo físico, nuestras emociones y pensamientos. Vamos a adoptar una actitud de disposición, de servicio, de unión con el Maestro. Vamos a permanecer en su corazón. En su corazón permanecemos. Recitemos 3 veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y las energías de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. De Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,
que se realice el plan de amor y de luz y se selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Queremos recordarles que este viernes, como todos los viernes, estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que se sumen, que dejen su mensaje y recordamos que se pueden solicitar tarjetas color gratuitas con el texto de la gran invocación desde la página web de Sabiduría Arcana. En la columna central encuentran la tarjeta y ahí también el link. Bueno, y antes de irnos con la imagen siguiente, les queremos recordar las meditaciones de silencio, un grupo de amigos interesados en la meditación de silencio y en vivenciar la meditación grupal decidió reunirse 2 veces por semana para compartir la experiencia de una meditación de silencio. Como hablamos hoy, en el silencio se escucha la voz del maestro. La cita es todos los lunes y viernes a las 17:30 hora de Argentina, a las 23:30 horas de España y horarios equivalentes en otros países a través de la plataforma Zoom. Los datos para entrar están aquí en la pantalla o en el Facebook del programa. Y también pueden consultar el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, que es el lugar donde los meditadores de silencio comparten ideas acerca de la importancia de vivir el silencio como una forma de entrar a las realidades espirituales y trascendentes. Se nos acabó el tiempo, hasta la próxima. Mucho, mucho amor. Poder. Restablezcan el plan en la tierra.